Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal para reflexionar sobre un tema que nos invita a adentrarnos en la rica y compleja narrativa de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar de Ismael, el hijo olvidado de Abraham. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. Para ello, necesitamos primero entender el contexto histórico y bíblico que rodea a esta figura tan significativa, así como la importancia de Abraham y la historia de su familia. Comencemos recordando a nuestro padre en la fe, Abraham, figura central no solo en el cristianismo, sino también en el judaísmo y el islam. Su vida y sus acciones son narradas extensamente en el libro del Génesis. Abraham, originalmente llamado Abram, vivía en Ur de los Caldeos cuando Dios le llamó a dejar su tierra natal y dirigirse a una tierra que él le mostraría, como relata el Génesis 12:2.13, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La vida de Abraham es una historia de fe y obediencia. Confiando en la promesa de Dios, dejó atrás todo lo que conocía y emprendió un viaje hacia lo desconocido. Este acto de fe fue el comienzo de una relación especial entre Dios y Abraham, en la que se le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y tan incontable como la arena del mar. Sin embargo, esta promesa parecía casi imposible de cumplir. Abraham y su esposa Sarai, más tarde llamada Sara, eran avanzados en edad y no tenían hijos. En un acto humano de impaciencia y desesperación, Sarai ofreció a su sierva Agar a Abraham para que pudiera tener descendencia. Esto se narra en el Génesis 16:2.1-2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Abraham accedió y Agar concibió a Ismael, quien nació cuando Abraham tenía 86 años. La historia de Ismael es un relato de sufrimiento y tensión, de amor y desdén. Aunque Agar y su hijo vivieron en el hogar de Abraham, no fue una convivencia fácil. El nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, acarrearía más complicaciones. Sara, al ver que Ismael jugaba con su hijo, insistió a Abraham que despida a Agar e Ismael, como cuenta el Génesis 21:2.10-12, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Estos versículos nos llevan a reflexionar sobre la complejidad de las emociones humanas y la intervención divina. Ahí está Ismael, el hijo que Abraham solía amar, expulsado al desierto junto con su madre. Sin embargo, Dios mostró su compasión. En el momento más crucial, cuando Agar y su hijo estaban a punto de morir de sed, Dios oyó el llanto del niño, y envió un ángel que les proporcionó agua, y les aseguró que Ismael también sería cabeza de una gran nación, tal como se narra en el Génesis 21:2.17-19, Dios escuchó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Alza al muchacho, y tenlo de tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua, y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Hoy, al elevar nuestras oraciones, recordamos que Ismael es frecuentemente una figura pasada por alto, pero su historia es un recordatorio de la misericordia y la justicia de Dios. Nos enseña que, incluso aquellos que parecen olvidados, no están fuera del ojo vigilante del Señor. Desde aquí, hermanos y hermanas, nos preparamos para profundizar más en esta historia rica en significado y enseñanza, recordando siempre la promesa de Dios y su infinita compasión. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos hoy aquí para reflexionar sobre una historia que es fundamental en nuestra fe, un relato lleno de profundidad y significado divino, el llamado de Dios a Abraham. Este llamado es un testimonio abrumador de la gracia de Dios y de su plan eterno para la humanidad. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3, leemos cómo Dios llama a Abram, quien más tarde será conocido como Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra.
Con estas palabras, Dios no solo llama a Abraham a dejar todo lo que conoce, sino que le hace una promesa grandiosa, una promesa con implicaciones que cambiarán para siempre la historia de la humanidad. Abraham, en obediencia y fe, deja su tierra natal, Ur de los Caldeos, respondiendo a ese llamado divino que no solo era una invitación, sino un mandato cargado de promesa y bendición. En esta partida, Abraham se lleva a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todos sus bienes y siervos. Su destino era incierto, pero su fe en Dios era absoluta. Y es que Dios es un Dios de promesas, y en esos tiempos antiguos, ya mostraba su misericordia y su plan magistral para redimir a la humanidad. Este viaje de Abraham no fue sencillo. En el capítulo 13 de Génesis, encontramos que surgieron disputas entre los pastores de Abraham y los de Lot, lo que llevó a ambos a separarse. Lot eligió ir hacia las fértiles llanuras del Jordán, mientras que Abraham se quedó en Canaán. Nuevamente, Dios reafirma su promesa a Abraham: levanta ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás, al norte y al sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 13, 2.14-16. A lo largo de estos relatos vemos cómo Dios va reforzando su promesa a Abraham, no solo de tierras, sino de una descendencia innumerable, y, más aún, de que su linaje sería una bendición para todas las naciones. Este es un aspecto esencial a tener en cuenta, que no solo Dios estaba hablándole a Abraham, sino a través de él, Dios estaba plantando la semilla de su plan redentor para toda la humanidad. Luego, en Génesis 15, 2.5, Dios lleva a Abraham fuera y le dice: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. A pesar de su vejez y de que su esposa Sarai era estéril, Abraham creyó en la promesa de Dios. Y aún, hermanos y hermanas, fue contado como justicia. Esto es emblemático y un preludio de la fe que somos llamados a tener. En Romanos 4, 2.3, Pablo nos recuerda este momento que está escrito: y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Sin embargo, no es hasta el capítulo 17 del libro de Génesis cuando Dios establece un pacto con Abraham en el que le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y él cambia su nombre de Abraham a Abraham, diciendo: serás padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17, 2.15. Asimismo, Sarai pasa a llamarse Sara, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. Génesis 17, 16. Queridos hermanos, en el capítulo 18, vemos cómo Dios visita a Abraham en las llanuras de Mamre, y le reitera su promesa de un hijo, Isaac, a pesar de la incredulidad inicial de Sara debido a su avanzada edad. Y aún así, Dios cumple su promesa, y en el capítulo 21 nace Isaac, el hijo de la promesa, a través de quien Dios continuará su plan de bendecir a todas las naciones. Finalmente, esta narrativa culmina en una prueba suprema de fe en Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham obedece sin reservas, demostrando su total confianza en Dios, y Dios, viendo su fidelidad, provee un carnero como sustituto de Isaac. Este acto es un prototipo de lo que vendrá más adelante en la historia de la redención, con Jesucristo el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, hermanos y hermanas, aprendamos de la fe de Abraham, de su total obediencia y confianza en la promesa de Dios. Así como Abraham, también nosotros estamos llamados a caminar en fe, creyendo en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel y sus planes son para bendición y vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos hoy para reflexionar sobre un evento significativo en nuestra fe, el nacimiento de Ismael, hijo de Abraham y Agar. Nos sumergimos en esta historia repleta de fe, dudas y promesas divinas, una historia que nos muestra cómo la providencia de Dios se manifiesta en medio de las circunstancias humanas, a menudo complicadas y dolorosas. Hace muchos años, Abraham, nuestro patriarca, vivía en Canaán con su esposa Sara. Dios había hecho una promesa solemne a Abraham, diciéndole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. Génesis 15, 2.5. Sin embargo, aunque el tiempo pasaba, Sara, su esposa, no podía concebir un hijo.
El deseo de Abraham de cumplir la promesa de Dios se enfrentaba a la dura realidad de la esterilidad de Sara. En un momento de desesperación y quizás de falta de confianza en que la promesa de Dios se cumpliría a través de ella, Sara ideó un plan. Según las costumbres de la época, sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar, y así, quizás, podrían ayudar a que la promesa divina se cumpliese. Abraham escuchó a Sara y se unió a Agar, quien concibió. La situación se complicó cuando Agar quedó embarazada. Ella comenzó a mirar con desprecio a Sara, su señora, y Sara, a su vez, se sintió humillada y trató con dureza a Agar. En su angustia, Agar huyó al desierto. Allí, el ángel del Señor apareció y le dijo: «Vuelve a tu señora y sométete bajo su mano. Multiplicaré tanto tu descendencia que no se podrá contar por su multitud». Génesis 16, 2.9-10. El ángel también le reveló que daría a luz un hijo, al que debía llamar Ismael, que significa Dios oirá, porque el Señor había escuchado su aflicción. Confortada por la promesa y la presencia divina, Agar regresó y dio a luz un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. La promesa de Dios a Agar no solo se limitaba a su descendencia, sino también señaló el carácter independiente y fuerte de Ismael, diciendo: «Será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él». Génesis 16:12. Este pasaje nos recuerda que, aunque las circunstancias de su nacimiento fueran problemáticas, Ismael fue lanzado al mundo bajo el signo de una promesa divina. Cada vida, incluso las concebidas en momentos de duda y desesperación, es tocada y conocida por Dios. A lo largo de los años, Ismael creció bajo la mirada vigilante de su padre Abraham. Sin embargo, la historia tomó un giro significativo cuando Dios renovó su promesa a Abraham y Sara, esta vez afirmando que Sara daría a luz a un hijo, Isaac, a través del cual se cumpliría la promesa de la alianza. Génesis 17:19. La llegada de Isaac, el hijo prometido, trajo consigo alegría pero también tensión entre Sara e Ismael, reflejando las complejidades de las relaciones humanas cuando intervienen las promesas divinas. El relato del nacimiento de Ismael, mientras que nace de la incredulidad y la desesperación humana, nos muestra claramente cómo Dios permanece fiel a sus promesas y cómo su misericordia se extiende incluso en situaciones complicadas y difíciles. Agar y su hijo Ismael, aunque inicialmente rechazados y olvidados, no fueron abandonados por Dios. Este relato nos insta a recordar que en cualquier dolor o conflicto, no estamos fuera del alcance del oído compasivo de Dios. Así, hermanos y hermanas, mientras consideramos esta historia, reflexionemos sobre la profunda verdad de que Dios realmente escucha, que Él cumple sus promesas y extiende su misericordia a cada vida, sin importancia de las circunstancias de su entrada al mundo. A través del nacimiento de Ismael, vemos una muestra de que cada uno de nosotros está bajo la providencia y la mirada atenta de Dios. Amados hermanos y hermanas, la relación conflictiva entre Sara y Agar, la madre de Ismael, y su impacto en la familia de Abraham es una historia que nos deja valiosas lecciones y nos invita a reflexionar profundamente. En el libro del Génesis encontramos este relato que nos muestra las complejidades de las relaciones humanas, la intervención divina y las dificultades que surgen cuando las promesas divinas interactúan con las limitaciones y decisiones humanas. En Génesis 16, leemos cómo Sara, esposa de Abraham, no había podido darle hijos, y en su desesperación y deseo de cumplir la promesa de Dios, decide entregar su sierva Agar a su marido. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: «He aquí me ha hecho Jehová estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Génesis 16, 2.1-2. Agar concibe y, al darse cuenta de su embarazo, empieza a mirar con desprecio a su señora. Esta actitud provoca el enojo de Sara, quien se siente ofendida y humillada al ver la postura altanera de su sierva. Entonces Sarai dijo a Abraham: «Mi agravio sea sobre ti, yo te di mi sierva en tu seno, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre mí y ti». Génesis 16, 2.5. Abraham, para calmar la situación, le dice a Sara que haga con Agar lo que mejor le parezca, lo que resulta en un trato severo que lleva a Agar a huir al desierto. No obstante, el ángel de Jehová se aparece a Agar junto a una fuente de agua en el desierto y le dice: «Vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Multiplicaré tanto tu descendencia, que no se podrá contar a causa de la multitud».
Y añadió el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Génesis 16, 2.9-11. Agar obedece y regresa, y da a luz a Ismael. Este incidente marca el comienzo de una relación tensa y conflictiva entre Sara y Agar, una relación que es una mezcla de resentimiento, celos y competencia. Esta tensión no se resuelve con el tiempo, al contrario, se intensifica cuando Dios cumple su promesa a Sara, permitiéndole concebir y dar a luz a Isaac. En Génesis 21, 2.13, se relata: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. El nacimiento de Isaac trae alegría, pero también desencadena nuevos conflictos. La coexistencia de Ismael e Isaac bajo el mismo techo se vuelve insostenible para Sara. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Génesis 21, 2.9-10. La situación pone a Abraham en un dilema doloroso, pero Dios le instruye que obedezca a Sara, prometiéndole también que hará de Ismael una gran nación por ser descendencia suya. Así, en obediencia al mandato divino, Abraham despide a Agar e Ismael. Alzó Abraham por la mañana de madrugada, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Génesis 21:14. Agar e Ismael padecen, pero Dios no los abandona y les brinda sustento y protección en el desierto, reafirmando su promesa respecto a Ismael. La relación entre Sara y Agar, y su consecuente impacto en la familia de Abraham nos muestran las consecuencias del actuar humano fuera de los tiempos y formas de Dios. Nos enseña sobre el poder del perdón, la complejidad de las relaciones humanas y, sobre todo, la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan a otros, y cómo la confianza en la voluntad divina puede guiarnos en medio de las pruebas y conflictos. Que esta narrativa nos inspire a buscar siempre la paz, la comprensión y la obediencia a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Hermanos y hermanas en la fe, hoy nos congregamos para meditar en la palabra de Dios y en su maravilloso pacto con Abraham, aquel que se erige como un pilar inamovible en la historia de nuestra fe. Es en el libro del Génesis donde encontramos el testimonio divino, una promesa que trasciende generaciones y se extiende hasta nosotros. El Señor llamó a Abraham, entonces Abram, diciendo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, 2.1-2. Aquí comienza la travesía de fe para Abraham, hombre que, sin titubear, obedeció la voz del Señor y marchó hacia lo desconocido, confiando en la promesa que se le había hecho. Más adelante, en la narrativa bíblica, vemos una reafirmación de este pacto. Dios lleva a Abraham fuera y le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Génesis 15, 2.5. Y Abraham creyó a Dios, y esto le fue contado por justicia. Es una escena evocadora, en la que el cielo estrellado se vuelve testigo de una promesa eterna. Dios no solo promete una descendencia numerosa a Abraham, sino también la posesión de la tierra. En Génesis 17, 2.7-8, el Señor establece un pacto perpetuo. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Así, el pacto se convierte en la columna vertebral de la relación entre Dios y el pueblo que descenderá de Abraham. La señal del pacto fue instituida por el Señor mismo en esa misma ocasión. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Génesis 17:10. La circuncisión se convierte en un signo físico e indeleble de pertenencia al pacto divino, una marca que identifica a los herederos de Abraham no solo en la carne sino también en la fe. Ahora, hermanos, reflexionemos sobre la complejidad de esta descendencia prometida.
El Señor prometió a Abraham un hijo con su esposa Sara, a pesar de que ambos eran de avanzada edad. Y el cumplimiento de esta promesa llega con el nacimiento de Isaac, en quien se materializa la esperanza del pacto. Sin embargo, antes de Isaac, estaba Ismael, hijo de Abraham con Agar, la sierva de Sara. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo afecta el pacto a ambos hijos? Para Isaac, el pacto es más que evidente. Dios le repite las promesas dadas a su padre Abraham, confiándole la continuidad de la herencia de la tierra y la bendición. A Isaac le dice el Señor, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Génesis 26 2.3. Con Ismael, la situación es diferente pero igualmente significativa. Aunque no es el hijo de la promesa en el mismo sentido que Isaac, Dios no olvida a Ismael. A Abraham le dice Dios, yo también he oído tu oración por Ismael. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicar mucho en gran manera. Génesis 17:20. Ismael recibe también una gran descendencia, y es el padre de 12 príncipes y una nación grande. El pacto de Dios abarca, en cierto modo, a Ismael como un reconocimiento del pedido y amor de Abraham hacia su hijo. Así, hermanos, comprendemos que el pacto de Dios es más que una simple promesa de tierras y descendencia, es una relación viva y dinámica con su pueblo, una relación marcada por la obediencia, la fe y la bendición. Y en esto, tanto Isaac como Ismael juegan roles vitales en el cumplimiento del propósito divino. Hoy, al considerar este pacto antiguo y eterno, recordemos que nosotros, como herederos espirituales de esta promesa, también estamos llamados a vivir en la fe y obediencia que mostró Abraham. Que Dios, en su infinita misericordia, nos guíe siempre en nuestro caminar, y nos permita ser luz y bendición para todas las naciones, así como lo prometió a nuestro padre Abraham. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a adentrarnos en uno de los episodios más conmovedores y profundos de la Biblia. Hablamos de la prueba de fe que Dios impone a Abraham, específicamente el sacrificio de Isaac, y el papel que juega Ismael en este contexto. En el libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 18, encontramos el relato de la prueba de Abraham. Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación, y que sus descendientes serían tantos como las estrellas del cielo. Génesis 15 2.5. Sin embargo, esta promesa parecía contradecirse con la orden que Dios le dio después. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22 2.2. Imaginen la conmoción y el dolor que debió sentir Abraham al escuchar estas palabras. Isaac era el hijo de la promesa, el hijo que él y Sara habían esperado por tanto tiempo. La obediencia de Abraham a este mandato no era una simple tarea, era una manifestación de una fe profunda y radical. Sin embargo, él se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó consigo a Isaac y a 2 de sus siervos, y partió hacia el lugar que Dios le había indicado. Génesis 22 2.3. El viaje fue una prueba en sí misma. Durante 3 días, Abraham y sus acompañantes viajaron hacia el monte Moría, con cada paso intensificando la angustia del patriarca. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Génesis 22 2.5. Notemos aquí la fe inquebrantable de Abraham, quien cree en la posibilidad de regresar con Isaac, a pesar de saber que estaba destinado a sacrificarlo. Isaac, sin embargo, no era ignorante de lo que se estaba llevando a cabo. Mientras caminaban juntos, Isaac le preguntó a su padre, «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Génesis 22 2.7. A lo cual Abraham respondió, «Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22 2.8. Este diálogo no solo revela la inocencia de Isaac, sino también la plena confianza de Abraham en que Dios proveería una solución. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Luego ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Génesis 22 2.9-10. En el último momento, un ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo, «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios.
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22 2.11-12. Dios proporcionó entonces un carnero atrapado en un zarzal, el cual Abraham ofreció en lugar de su hijo. Este acto de fe no solo confirmó el compromiso de Abraham con Dios, sino que también estableció un profundo ejemplo de obediencia y confianza en la providencia divina. El ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22 2.16-17. Es esencial mencionar a Ismael en este contexto, ya que su papel en la historia de Abraham y su descendencia no es menos significativo. Ismael, el primer hijo de Abraham con Agar, la sierva egipcia de Sara, representa la promesa de Dios de hacer una gran nación de él también. Dios le dijo a Abraham: y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Génesis 17:20. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, Dios no lo olvidó, y sus descendientes también fueron bendecidos. En la narrativa de la prueba de fe de Abraham, vemos cómo Dios llama a sus siervos a una completa y total dependencia de su voluntad, aun cuando no comprendemos sus designios. La historia del sacrificio de Isaac no solo es una muestra del compromiso de Abraham, sino también de la fidelidad de Dios para con sus promesas. La figura de Ismael nos recuerda que, aunque no todos los planes de Dios parezcan claros para nosotros, Él tiene un propósito y una bendición para cada uno de sus hijos. Que esta reflexión nos inspire a obedecer a Dios con un corazón pleno de fe y confianza. En el libro del Génesis, en el capítulo 17, encontramos el relato del cambio de nombre de Sarai a Sara. Este evento es significativo porque marca un cambio profundo no solo en la vida de Sara, sino en la historia de la familia de Abraham y, en última instancia, en la historia de todo el pueblo de Israel. Dios le dijo a Abraham: a Sarai tu esposa no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Génesis 17:15. El significado de Sara es princesa o noble, y este cambio simboliza su nuevo papel, y la bendición que Dios estaba concediendo a través de ella. Este cambio de nombre no es solo un mero formalismo, es una promesa de Dios, una redirección del destino y una renovación del pacto. Sarai, que significa mi princesa, implica una posesividad, pero Sara, princesa, abre su destino a algo más grande y universal. Dios estaba transformando su identidad, abriéndola a una promesa más grande, a una descendencia que sería incontable como las estrellas del cielo y las arenas del mar. En este contexto, Dios también reafirma y amplía su pacto con Abraham, prometiendo que Sara te dará un hijo. Génesis 17:16. Este hijo sería Isaac, y a través de él, Dios establecería un pacto eterno con su descendencia. Es importante notar que en este momento, Abraham y Sara ya eran avanzados en edad, y Sara había sido estéril toda su vida. Este milagro, que rompía las barreras naturales, subraya el poder de Dios y su fidelidad para cumplir sus promesas. El impacto de este cambio de nombre, y la promesa asociada a él también se extiende a la dinámica familiar, particularmente en torno a Ismael, el hijo de Abraham con Hagar, la sierva de Sara. Ismael nació de una unión que representaba un intento humano de cumplir las promesas de Dios, algo que a menudo llevamos a cabo en nuestra falta de fe y paciencia. Dios, sin embargo, muestra su misericordia y amor al asegurarle a Abraham que aunque el pacto sería establecido con Isaac, también bendecirá a Ismael y lo convertirá en una gran nación. Génesis 17:20. Sin embargo, este nuevo enfoque en Sara y su hijo Isaac inevitablemente crea tensiones en la familia. Más adelante, en Génesis 21, vemos cómo Sara, habiendo dado a luz a Isaac, siente una amenaza en la presencia de Hagar e Ismael y demanda su expulsión. Aunque este acto parece duro, es parte del plan divino para asegurarse de que Isaac, el hijo de la promesa, sea el heredero de Abraham sin disputas. Aquí se ve claramente cómo el cambio de nombre de Sara y la consecuente bendición transforman la dinámica familiar, realineando las relaciones y roles conforme al propósito divino. El acto de cambiar el nombre de Sarai a Sara y la promesa de un hijo también silencia las risas de incredulidad que ambos, Abraham y Sara, habían manifestado cuando primero oyeron la promesa. Sara, que se había reído en su corazón al escuchar que daría a luz en su vejez, Génesis 18:12, finalmente ríe de alegría y asombro al ver cómo Dios cumple su palabra.
Este cambio de nombre es un recordatorio para todos los creyentes de que Dios no solo tiene planes para nosotros, sino que tiene el poder para llevarlos a cabo, sin importar cuán imposibles puedan parecer. Por tanto, hermanos y hermanas, al reflexionar sobre este cambio de nombre de Sarai a Sara, recordemos que estamos tratando con un Dios que es fiel en sus promesas, un Dios que puede transformar nuestras expectativas y realidades, y un Dios que tiene un propósito mayor del que podemos comprender. Este evento nos invita a confiar en la fidelidad y poder de Dios, sabiendo que Él puede y hará mayores cosas en nuestras vidas si nos sometemos a su voluntad y confiamos en sus promesas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir con la fe y la confianza que Abraham y Sara finalmente mostraron. Amén. ¿Qué podemos aprender del legado de Ismael según las Escrituras Sagradas? A través de la historia de Ismael, hijo de Abraham y Agar, nos encontramos con un vasto entramado de promesas divinas, de destinos entrelazados y, sobre todo, de una herencia para las naciones. Al considerarlo hoy, les invito a profundizar en las Escrituras y a reflexionar sobre su significado para las futuras generaciones y su papel en la formación de otras naciones y religiones. Hermanos y hermanas, en el libro del Génesis, capítulo 16, se nos narra el nacimiento de Ismael. Agar, sierva de Sarai, esposa de Abraham, concibió un hijo de Abraham por mandato de Sarai. En el versículo 11, el ángel del Señor le dice a Agar: «He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Desde su nacimiento, Ismael lleva consigo una promesa divina, dado su nombre que significa Dios escucha. Ismael no es simplemente una figura secundaria en la narrativa bíblica. En el capítulo 17 del Génesis, versículos 20 y 21, Dios dice: «En cuanto a Ismael, te he oído, he aquí, le bendeciré y le haré fecundo y multiplicaré mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación». Hermanos, ¿qué promesa tan grande le fue otorgada? Dios confirma que, aunque el pacto principal sería con Isaac, Ismael también sería bendecido y daría origen a una gran nación. Y así fue. En el capítulo 25 del Génesis, constatamos la genealogía de Ismael. Sus hijos, enumerados en los versículos 13-16, se convirtieron en los príncipes de distintas tribus, y las tierras del Medio Oriente se llenaron de sus descendientes. Este es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Ahora, consideremos cómo esta herencia de Ismael resuena en la historia y en otras religiones. En el Islam, Ismael es reconocido como un profeta y ancestro de Muhammad, el profeta del Islam. Según la tradición islámica, Ismael e Isaac son ambos importantes, pero Ismael es visto de una manera especial como el patriarca de las tribus árabes y de muchas naciones. En el Corán, la relación entre Abraham y sus hijos es considerada fundamental, y se celebra la disposición de Ismael para ser sacrificado, reflejando su obediencia a Dios. Esta conexión nos invita a una profunda reflexión sobre la obra de Dios que trasciende las barreras y las generaciones. El legado de Ismael es un recordatorio de que las promesas de Dios alcanzan más allá de nuestras expectativas y de nuestros entendimientos humanos. Dios, en su infinita sabiduría, escucha y guía a todos sus hijos, creando entrelazados destinos a través de naciones y religiones. Queridos hermanos y hermanas, al reflexionar sobre el legado de Ismael, recordemos que él representa la capacidad de Dios para cumplir sus promesas incluso en circunstancias que pueden parecer desfavorables. Su descendencia nos muestra que cada nación, cada pueblo, lleva consigo una bendición divina cuando se encuentra bajo la providencia de Dios. Ismael es un testimonio viviente de que Dios nunca olvida a sus hijos. A través de este relato, se nos invita a confiar más profundamente en Dios, a comprender mejor las conexiones entre los pueblos de la tierra y a reconocer que, en la multiplicidad de nuestras diferencias, siempre podemos hallar la mano de Dios obrando en medio de nosotros. Que este legado de Ismael nos inspire a buscar la unidad y la comprensión, sabiendo que todos formamos parte de un grandioso plan divino. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en la historia de Agar e Ismael, que encontramos en el libro de Génesis. La historia comienza en Génesis 16, cuando Agar, la sierva egipcia de Sarai, concibe un hijo de Abraham, quien más tarde sería conocido como Abraham. Durante su embarazo, Agar huye al desierto debido a los malos tratos de Sarai. En su desesperación, un ángel del Señor se le aparece y le dice: «Regresa a tu señora y sométete a ella». Génesis 16, 2.9. El ángel también promete: «Multiplicaré de tal manera tu descendencia, que no se podrá contar». Génesis 16, 10.
La promesa del Señor es clara. Dios jamás olvida, y muestra que está dispuesto a bendecir a Agar e Ismael, incluso antes de que nazca el niño. Avanzamos en el tiempo hasta Génesis 21, cuando nace Isaac, el hijo prometido de Abraham y Sara. Una vez más, Agar y su hijo se encuentran en una situación precaria. Sara, temiendo que Ismael herede junto con Isaac, pide a Abraham que expulse a Agar e Ismael. Aunque esto entristece a Abraham, Dios le dice: no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se constituirá por Isaac. Pero también del hijo de la sierva haré una gran nación, pues es tu descendiente. Génesis 21 2.12-13. Entonces, Abraham prepara a Agar e Ismael con pan, y un odre de agua y los envía al desierto. Vagando por el desierto de Beerseba, el agua se acaba y Agar, desesperada, coloca a Ismael bajo un arbusto y se aleja a una distancia, diciendo: no quiero ver morir al niño. Génesis 21:16. En su momento más oscuro, Dios vuelve a intervenir y le envía un ángel que la llama desde el cielo. ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Génesis 21 2.17-18. La intervención divina no solo ofrece consuelo, sino que también es una reafirmación de la promesa de Dios. Inmediatamente después, Dios abre los ojos de Agar y ella ve un pozo de agua. Llena el odre y da de beber a su hijo. El desierto, típicamente símbolo de desolación y muerte, se convierte en un lugar de salvación y esperanza por la gracia de Dios. El sermón de este relato no termina ahí, sino que continúa con las palabras: y Dios estaba con el muchacho. Génesis 21:20. Ismael crece y se convierte en un experto arquero, y su madre le consigue una esposa de la tierra de Egipto. La narrativa de Agar e Ismael nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, Dios es fiel a sus promesas. No importa cuán desesperada o solitaria pueda parecer nuestra situación, Él no nos abandonará. Dios había prometido que haría una gran nación de Ismael, y así lo hizo. La bendición divina no se limitó únicamente a Ismael, sino que también se extendió a Agar, a pesar de ser una sierva y extranjera. Aquí encontramos un recordatorio poderoso de que el amor y la gracia de Dios trascienden barreras humanas, sean estas de clase, nacionalidad o situación social. Además, este pasaje subraya la importancia de la confianza en Dios. Abraham, aunque dubitativo, confió en la palabra de Dios al enviar a Agar e Ismael al desierto. De igual modo, Agar, en su momento de mayor desesperación, clamó a Dios y su clamor fue escuchado. La pregunta para nosotros, entonces, es: ¿estamos dispuestos a confiar en Dios en medio de nuestros desiertos personales? Los momentos de prueba y desolación son oportunidades para que nuestra fe sea fortalecida y renovada. Que la historia de Agar e Ismael nos inspire a tener fe en las promesas de Dios, a recordar que Él siempre está con nosotros, y a confiar en su entrega amorosa y providencial en cada etapa de nuestras vidas. Confiemos en que Dios siempre cumple sus promesas, tal como lo hizo con Agar e Ismael. Redacta una extensa conclusión sobre Ismael, el hijo olvidado de Abraham, resumiendo los puntos clave tratados y reflexionando sobre las lecciones que pueden extraerse de su historia para los creyentes de hoy en día. No introduzcas el contenido del sermón. Hermanos y hermanas en la fe, hemos recorrido juntos la historia de Ismael, el hijo olvidado de Abraham, una narración que resuena profundamente en la vasta extensión de la historia sagrada. Ismael, cuyo nacimiento está registrado en el capítulo 16 del libro de Génesis, fue el primogénito de Abraham a través de Agar, la sierva egipcia de Sara. Recordamos cómo Sara, al ser estéril, ofreció a su sierva a Abraham con la intención de concebir un hijo, siguiendo las costumbres de aquel tiempo. Y así, Ismael nació como fruto de esta unión. Sin embargo, la llegada del hijo prometido de Abraham y Sara, Isaac, alteró la dinámica familiar de tal manera que la situación se tornó insostenible para Agar e Ismael. En Génesis 21, leemos cómo Sara, al notar que Ismael jugaba con Isaac, pidió a Abraham que despidiera a Agar y a su hijo. Pese a la aflicción de Abraham, Dios le dijo que escuchara a Sara y que no temiera, pues él haría de Ismael una gran nación. Este mandato divino nos lleva a un momento crucial. En el desierto de Beerseba, cuando el agua de la bota se terminó y la desesperación parecía inminente, Dios escuchó el llanto del muchacho y envió a su ángel para confortar a Agar, prometiendo nuevamente que haría de Ismael una gran nación.
Vemos así una intervención divina que no solo remarca la misericordia de Dios, sino que también reafirma su fidelidad a sus promesas, tal como se menciona en Génesis 21 2.17-18, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, toma al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Al reflexionar sobre esta parte de la narración, nos damos cuenta de que Ismael no fue olvidado por Dios. Aunque la percepción humana podría clasificarlo como tal, su historia revela otro matiz. Ismael representa a aquellos que, en el panorama de la historia bíblica y mundial, parecen quedar en los márgenes, pero quienes, a los ojos de Dios, tienen un propósito y una promesa. Desde la perspectiva de los creyentes de hoy, esto nos enseña una verdad fundamental: la providencia de Dios se extiende a todos, sin excepción. Ismael es una prueba viva de que la bendición de Dios no se limita a los que ocupan el lugar central en la narrativa, sino que alcanza a aquellos que podrían parecer relegados o desatendidos. Ismael también simboliza la realidad de las promesas divinas cumplidas de manera inesperada. Dios cumplió su promesa a Abraham de que haría de su descendencia una gran nación no solo a través de Isaac, sino también a través de Ismael, como lo destaca Génesis 17:20, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré mucho en gran manera, engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Este pasaje nos recuerda que los planes de Dios trascienden nuestras expectativas y limitaciones humanas. Para nosotros, los creyentes de hoy, la historia de Ismael nos invita a una mayor confianza en los designios divinos. Nos llama a reconocer que, aun cuando las circunstancias parecen adversas y nos sentimos desplazados, la presencia y la promesa de Dios permanecen firmes. Nos anima a practicar la inclusión, y a ver con ojos de compasión a todos aquellos que, como Ismael, se encuentran en situaciones de desarraigo y desamparo, sabiendo que Dios tiene un propósito especial para cada individuo. Ismael, en pocas palabras, nos ayuda a recordar que la atención divina y sus bendiciones no están reservadas solo para algunos, sino que abarcan a la humanidad entera. Así, su historia nos exhorta a vivir una fe que acoge, una fe que ve más allá de las fronteras y divisiones, y que confía plenamente en la perfecta voluntad de Dios. Pidamos al Señor que nos conceda siempre esta visión, y nos guíe a vivir conforme a su misericordia y amor universal. Amén.